Hola a todos, yo soy Amaranta Han, periodista, escritora y actriz porno colombiana y estoy una vez más en esta línea de podcast. Esta es mi segunda oportunidad de poder charlar con ustedes en este tema que me tiene tremendamente ilusionada, emocionadísima, porque desde hace mucho rato quería intentar con la nueva radio y con la radio digital. Nuestra primera emisión, o mi primera emisión, fue sobre la comunidad swinger. Les expliqué un poco a detalle, aunque faltaron muchas cosas por hablar sobre los swinger. Les expliqué más o menos cómo era ser swinger. He recibido muchísimos mensajes en esta plataforma. En Twitter también la gente me está comentando. En YouTube también me están preguntando. Mucha gente quiere saber más de esto. Otros creen que definitivamente no podrían acoplarlo a su vida. Y otros quieren hacerlo ya mismo o ya lo hacen incluso. Pero hoy, lunes de podcast, quiero por primera vez hablar de libros. Vamos a tratar de enfocar los lunes en libros y los miércoles en temas de interés general o sexual también, que vienen bien. Y hoy lunes para hablar de mi primer libro, porque no he hablado de eso nunca. No me he referido mucho a Relatos de Frontera, no me he referido a mi primer hijo. Relatos de Frontera es mi primer libro que publiqué en 2017 con Editorial 531. Para quienes escuchan esta edición desde YouTube pueden ver la portada que les estoy mostrando en este momento, pero para quienes me escuchan solo por audio, Relatos de Frontera es un libro muy pequeño en realidad, grisecito, y su portada es una página de un periódico y dice Relatos de Frontera, Frontera Caliente, 21 de abril, desaparecidos. Tiene como varias secciones, fotografías fronterizas, una que dice bienvenidos a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, porque este libro transcurre ahí. Y quería hablarles yo de él para empezar este ciclo de libros. Relatos de Frontera nació a raíz de todas las vivencias que tuve en Cúcuta, más exactamente en Villa del Rosario, que es un municipio mucho más cercano a la frontera, porque allí fue donde me crié, allí fue donde nací. Incluso mi casa quedaba mucho más cerca de Venezuela que de Cúcuta. Estaba solo a 5 minutos de Venezuela, a Cúcuta estaba como a 20 minutos. Y pues me crié en eso, me crié en medio del contrabando, me crié en medio del narcotráfico, de la ilegalidad, de la muerte, de todo eso que sucedía en la frontera. Y, y bueno, este libro es muy corto, a veces digo que es muy corto porque tenía tanto dolor que no quise hacerlo más extenso. Esto era algo que tenía que contar, pero que si me iba a alargar simplemente iba a llamar más y más dolor, que simplemente quería que desapareciera de mí. Yo creo que casi todas las páginas las escribí llorando. Estoy casi segura de eso. Y la dedicatoria, quiero hablarles de la dedicatoria primero. Dice: a mi tía Cristina, que muchas veces me sacó de Villa Rose, y a John Jairo, que me ayudó a salir del barro. Ahora les voy a hablar de esas dos personas. Pero bueno, hay un relato. Voy a hablarles un poquito de una frase que tengo al inicio que dice: descubriremos entonces que solo podemos pretender comprender aquello de lo cual hacemos parte, que el comprender es el resultado de la integración, mientras que el saber ha sido el resultado de la separación, que el comprender es holístico, mientras que el saber es fragmentado. Finalmente hemos alcanzado el punto en el que estamos tomando conciencia de que el conocimiento, saber, no es suficiente y que por lo tanto debemos aprender a comprender a fin de alcanzar la plenitud de nuestro ser. Eso es del Saber al Comprender, Navegaciones y Regresos de Manfred Max Smith. Y bueno, tengo tantas cosas en la cabeza en este momento que no quiero enredarme con lo que hablo, pero yo creo que voy a empezar por esta historia. Hace un tiempo, cuando ya estaba escribiendo para Revista Soho,
me encomendaron hacer una columna, una crónica, perdón, y era una crónica sobre una hora con un contrabandista. Tenía que ir a acompañarlo, que buscara mercancía, que la entregara y todo eso. Y yo recuerdo que volví, yo ya había vivido en ese entonces en Bogotá, volví a vivir en Cúcuta y cuando estaba allí no tuve, yo creo que ni siquiera el 20% de información que tuve cuando vivía allí. Cuando fui como periodista, tuve un par de fuentes, tuve un par de respuestas, pero no estuve inmersa en la situación realmente como lo estuve muchos años antes, cuando vivía allí, cuando trabajaba allí. Entonces por eso hice esa aclaración y por eso está al inicio de mi libro, porque es muy diferente cuando vamos y vemos las cosas desde afuera, cuando leemos en el periódico, cuando lo vemos en la prensa, cuando vemos las noticias por televisión, cuando alguien nos cuenta qué es lo que está pasando. Pero cuando estamos ahí viviendo la situación es cuando realmente comprendemos qué sucede, cuando entendemos y podemos tener criterio para hablar sobre la situación. Entonces este libro cortito lo escribí por ese tiempo, porque por todo ese tiempo que viví allí, porque desde que era niña, y esta es la primera historia de mi libro, vi mucha sangre y recuerdo que la primera imagen, no sé cuál es la primera imagen que ustedes tienen de cuando eran niños, qué es lo primero que se les viene a la cabeza, qué fue lo primero que vieron cuando eran niños. Yo recuerdo que lo primero que vi era que mi visión estaba detrás de la ventana de la habitación de mi tía que daba hacia la calle, una ventana de arabescos vino tintos de metal, y al fondo, a quizás unos 4 metros, había un hombre abaleado que tenía los sesos fuera, que por los hoyos, los agujeros de las balas se le salían los sesos. Y esa fue la primera imagen que yo vi cuando era niña. Ya luego vi muertos en la esquina de mi casa, en el andén de mi casa, en la esquina del frente, en la esquina de más abajo, en la esquina de más arriba, en todo, porque me crié con eso. Y hoy en día muchas de las personas con las que crecí, muchas de las personas con las que me relacioné cuando estaba adolescente están muertas. Usualmente cuando voy a Villa del Rosario, cuando intento visitar a mi familia, paso por el cementerio, porque cuando estoy en el cementerio me entero qué pasó con mucha gente que conocía y gente de la que no tuve noticias luego. Y no sé cómo serán los demás cementerios de otras ciudades, pero en Cúcuta o en Villa del Rosario tienen la costumbre de poner la fotografía del difunto en la placa, en la lápida. Y, y así es que yo me entero de qué pasó con esa gente, de los que eran mis vecinos, de los que estudiaban en el mismo colegio que yo, de la gente con la que yo salía de fiesta, de los que me encontraba en muchos lugares. Y bueno, así comienza mi historia en Villa del Rosario. Creo que fue de las que mejor librada salió, porque no hubo ningún asesinato directo en mi familia. Nunca mataron a nadie de mi círculo familiar. Pero muchos amigos sí estuvieron muertos ahí, muchos amigos perdieron a sus hermanos y muchos amigos perdieron, incluso uno de mis compañeros de colegio perdió a 2 de sus hermanos, asesinados también muy cerca de mi casa. Porque ese era el ir y venir de siempre, porque la gente sabía que no iba a cumplir ni siquiera 20 años o 21 años, porque las madres sabían que a sus hijos, que iban a ser, Piedad Buenas dice que eso no tiene nombre, porque los hijos quedan huérfanos, pero los padres cómo quedan cuando les matan un hijo. Pero todas las madres tenían muy normalizado que en algún momento algún hijo suyo les iba a faltar, porque la muerte se volvió paisaje, porque los muertos aparecían debajo del puente, porque los muertos estaban en grupo, porque no solo mataban a una persona, sino llegaban a hacer masacres y matar hasta 6 personas en un mismo lugar.
Y eso era lo que pasaba siempre. Y entonces yo estaba harta de eso y me vine a dar cuenta de que estaba harta de eso cuando entré a la universidad y cuando empecé a cursar una materia que se llamaba Filosofía de la Comunicación, porque antes de que yo viera esa materia y antes de que yo estuviera en la universidad, yo creía también que todo eso era normal. Yo creía que era normal que una jovencita como yo se involucrara con un hombre en negocios turbios, un hombre con mucho poder en la frontera, porque eso era lo que yo hacía y eso era lo que yo hacía todo el tiempo y me involucraba con hombres que eran muy peligrosos, quizás como por un instinto de supervivencia, porque sentía que tenía la necesidad de que alguien me cuidara y tenía que buscar al más fuerte para que el más fuerte me cuidara, y quizás por eso hoy cuento la historia y los demás están en esas lápidas en Villa del Rosario, porque siempre busqué al más fuerte, al más malo, al que más le tuvieran miedo. Y así sucedía siempre. Una vez, bueno, cuando estaba más o menos por los 16 años, fui a trabajar a un lugar, una discoteca que se llamaba Villa Rose Place. Allá el dueño era Juan Carlos, un chico gay muy querido, a quien recuerdo con mucho cariño todavía. Y, y era una discoteca donde básicamente siempre habían paramilitares y había narcotraficantes y había contrabandistas y cada 8 días mataban a un cliente nuestro. Y yo tenía 16 años cuando trabajaba allí. Era menor de edad y estaba ahí. Y siempre estaba como expuesta a eso, expuesta a lo que estaba pasando. Y ahí fue cuando empecé a meterme como con los hombres malucos, porque sentía que tenían que cuidarme. Duré quizás un año en Villa Rose, luego un año en el bar de al lado, y así se iba mi vida. Y ahí es donde menciono a mi tía, que dice a mi tía Cristina que muchas veces me sacó de Villa Rose porque mi tía iba hasta allá y me sacaba de ese lugar y me decía que yo era una niña, que yo no tenía que estar trabajando en ese sitio. Bueno, para mí esto es un tema bastante difícil. Hace muchísimo no recordaba como todos estos episodios. Y es más, cuando terminé de escribir este libro, me liberé de toda esa situación, como que me liberé por completo de mi pasado, como que dije que hasta ahí había llegado todo ese dolor. El libro está compuesto por capítulos muy cortos en realidad, pero también tiene imágenes. Imágenes son como unos pequeños párrafos que no pertenecen al capítulo, pero que son cosas que yo recordaba, que no daban para una historia completa, porque no tenía todos los detalles, pero sí habían cositas que yo recordaba y que yo decía, vamos a recordarlo como imágenes. Aquí hay una que dice, la silla naranja, y Toto quedó con la cabeza hacia adelante y la hamburguesa se le cayó de las manos. La sangre salpicó hasta el andén de nuestra casa. Esa venta de perros y hamburguesas tiene más de 20 años en el mismo lugar, justo al frente de la casa de mamá. Este fue Toto, un amigo de un compañero mío de colegio. Luego mataron al hermano de ese compañero de colegio. Imagen 4. Peña nos ayudó a armar el bazar en la esquina del barrio. Era para recoger fondos para el capital semilla de la clase de emprendimiento de 10º grado. Vendimos cerveza, pasteles y creo que carne asada. A Peña lo encontraron picado en pedacitos dentro de una bolsa negra. Ese era el papá de una compañera de la escuela. Imagen 5. Carlos, el hijo de Doña Rosa y Jimmy, el esposo de Paloma, de la misma cuadra mía. No tengo una imagen clara, casi nadie tiene una imagen clara, ni siquiera una en un cajón, porque a ellos los desaparecieron, y como es bien sabido, a los desaparecidos había que dejarlos desaparecer para que las desgracias no continuaran. Yo digo que fueron a parar a los hornos crematorios. Ese era el método más fácil de desaparición. Y es duro esto. Es gente que, o sea,
creo que anulé todos estos recuerdos cuando terminé de escribir. Ya ni siquiera recordaba estas cosas. Pero los hornos crematorios fueron terriblemente y lamentablemente muy populares porque quemaron a más de 800 cuerpos, entre vivos y muertos, en un corregimiento que se llama Juan Frío, que limita con Venezuela, queda en Villa del Rosario, zona rural de Villa del Rosario. Y allá metían a mucha gente que ya estuvo en fosas comunes, que los asesinaron y los tiraron a fosas, tuvieron que sacarlos de fosas y quemar los cadáveres para desaparecer rastro. Y otras personas también vivas paraban allá. Porque cuando empecé todo ese régimen del paramilitarismo, ellos mantenían el orden. Y hay una columna que alguna vez conté en la que yo decía que todo funcionaba perfectamente cuando el paramilitarismo era el dueño de ese pueblo, porque nadie hacía nada malo, nadie se atrevía a robar, un esposo no se atrevía a pegarle a su esposa, nadie se atrevía a decir lo que no debía, los chicos, por ejemplo, a consumir drogas ni nada de eso, porque sabían lo que venía si hacían eso, sabían cómo eran las limpiezas sociales, sabían todo lo que podía suceder, en dónde podían acabar, en un charco, en una trocha, a la orilla del río, desaparecidas por ahí. Y bueno, reitero que estoy como un poco dispersa porque son demasiadas cosas lo que pasó, las que pasaron durante todo ese tiempo. Yo el primer trabajo que yo tuve fue falsificando documentos. Falsificaba cédulas venezolanas. Y luego más adelante fue que fui a parar a esta discoteca y más adelante de eso fui la novia durante casi 3 años de un hombre bastante peligroso. Ni siquiera era la novia, era la amante. Y él incluso dejó a su esposa por mí. Y pasaron tantas cosas que hoy sé que estuvieron tremendamente mal, pero que mientras sucedían yo creía que estaban bien, porque yo era como el común denominador de la gente colombiana que normaliza todo lo malo que sucede, porque yo no había reaccionado y yo no sabía que lo que hacía estaba mal. No sabía, no tenía ni puta idea. Fue fue cuando entré a la universidad y empecé a leer un poco. Y fue en una clase de filosofía de la comunicación, recuerdo mucho, con un profesor medio hippie de pelo largo, que yo empecé como a enfrentar las cosas y a reconocer que el estilo de vida y del ambiente del que yo hacía parte no era normal. Que no era normal que una niña de 16 años como yo se hubiera metido con un hombre de casi 40 que delinquía, que no era normal que cada 8 días yo tuviera que estar en un entierro, que no era normal que mataran tanta gente cerca a mi casa, que no era normal que todos viviéramos de la ilegalidad, que todos creáramos un círculo cerca de la ilegalidad. Y ahí fue cuando empecé a escribir para Revista Soho. Empecé gracias a Daniel Sanpero Espina. Nunca voy a dejar de agradecerle a él por ese espacio que fue un blog digital que me cambió putamente la vida, porque empecé a escribir todo lo que pasaba y empecé a escribir cómo sucedían las cosas y empecé a escribir sobre los entierros, cómo eran y qué pasaba con toda la gente que estaba cerca de mí, y empecé a contar al punto que terminé amenazada por esa gente que había sido cercana a mí, porque me convertí en una zapa que está contando cosas que no tiene que contar, y también amenazada y segmentada por un montón de cucuteños que decían que eso no estaba sucediendo allá, porque es que ellos son de muy buenas familias cucuteñas y de apellidos prestantes, y en esos apellidos prestantes nunca llega esa información, como si no tuvieran acceso por lo menos a la página judicial